Estimados y estimadas, ¿cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según cuando me estén escuchando. Hemos llegado a nuestra cuarta clase, bien, esta virtualidad que era algo tan raro al principio se está transformando lentamente en una normalidad, así que quiero agradecerles por seguir viendo las clases. Sí vuelvo a insistir en que no estamos cumpliendo mucho con lo que es el foro, que es una instancia obligatoria. Eh, Así que les voy a pedir que por favor si pueden participar, ¿sí? Porque es una instancia la cual a nosotros nos sirve para hacer intercambio, nos sirve para hablar, nos sirve para pensar, nos sirve, incluso nos sirve para conversar con otras personas, ¿no? Me parece que está bueno poder salir, dado que nuestra comunicación interpersonal se ha visto diezmada por esta situación de aislamiento preventivo, creo que está bueno también intercambiar conversaciones y palabras con gente que opina diferente a nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en la segunda clase de la unidad número 2. Esto significa eh, que estamos terminando la unidad número 2 en las cuales íbamos a ver, estamos viendo el desarrollo del capitalismo. Les recuerdo, a ver, rápidamente, en la clase pasada, a través del texto de David Landes, habíamos visto una definición y habíamos visto el desarrollo de este nuevo modo de producción o sistema económico. Incluso recuerden, habíamos visto la tesis de Weber y la tesis de Hamilton. Habíamos reconocido dos fases, la fase comercial del capitalismo y la fase industrial del capitalismo. Y con el segundo texto de Cortés Conde habíamos hecho la transición, ¿no? Desde el feudalismo al capitalismo, en primer lugar con esta revolución de precios en la cual los precios se habían duplicado o triplicado y después con este modelo mercantilista, ¿no? Que es un modo en el cual el Estado interviene fuertemente en la economía. Recordemos por último, habíamos visto el texto de Adam Smith, fue la verdad una clase bastante cargada en la cual Adam Smith señala sus presupuestos básicos para romper con estas intervenciones de poderes, por un lado durante el feudalismo y por otro lado en el mercantilismo. En la clase de hoy vamos a terminar de ver este proceso global con la primera revolución industrial. Podemos decir que la primera revolución industrial es un momento de consolidación del capitalismo porque el capitalismo entra en una nueva fase, que es la fase en la cual obtiene más beneficio, obtiene más ganancia a través de la transformación de materias primas en manufacturas, así que esto me parece bastante relevante para tenerlo en cuenta. Recordemos que, volvamos a ver ahora, la revolución industrial se da a mediados del siglo XVIII, ¿sí? Entonces estamos hablando a mediados de 1750. Y en el segundo video, es decir, en la segunda parte de la clase, vamos a ver ya el desarrollo, ¿no? De la economía en la Argentina. Sí, por eso vamos a ver el texto de Aldo Ferrer, pero eso va a ser en el próximo video. Entonces, para arrancar, vamos a ver el texto nuevamente de María Inés Barbero. ¿Sí? Recordemos que en este libro que ya nos ha acompañado para ver la economía en lo que era la prehistoria y la antigüedad, lo vimos en en la primera clase, así es, lo volvemos a utilizar para ver lo que es la primera revolución industrial. ¿Sí? Entonces, algunas ideas que nosotros tenemos que tener en cuenta para hablar de la primera revolución industrial es que la misma se dio en Inglaterra, ¿sí? Se dio es decir, en el norte de Europa, ¿no? Recordemos esta ética protestante, ¿no? Que nos mencionaba la tesis de Weber. Y se inició en Inglaterra y más tarde pasó para la Europa continental, ¿bien? Y hacia Estados Unidos. Viene a decir que el punto máximo es en Inglaterra, es el primero, y después esto se expande, ¿sí? Hacia el continente europeo, pero también se expande hacia Estados Unidos. Y uno tiene que tener en cuenta es que esta revolución industrial uno no la ve en cuanto a tiempo, ¿no? Generalmente cuando uno piensa en una revolución piensa en un cambio muy profundo que ocurre en un día o en una etapa de tiempo muy corta, ¿no? Pensemos, no sé, en la Revolución Francesa, bien el 14 de julio de 1789, pensemos en la Revolución Rusa, ¿sí? En octubre de 1917. Pensemos, no sé, en la Revolución Cubana, por ejemplo. Bueno, acá estamos hablando de un periodo de tiempo un poco más largo, ¿sí? Algunas décadas, ¿sí?
pero que lo denominamos una revolución porque son transformaciones muy profundas en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, ¿sí? Y porque se transforma la sociedad, de hecho aparecen nuevas clases sociales, y también en lo cultural, porque cambian un montón de prácticas. De hecho, cambian un montón de instituciones, podríamos señalar también. Entonces, a ver, veamos algunas de estas transformaciones. En primer lugar, habíamos hablado de una hegemonía hasta este momento de la agricultura, del campo. Bien, pensemos que el modo de producción comunario, sí, el primer modo de producción, el primer sistema económico, tenía raigambre en la caza, la pesca, la recolección, bien, y a partir del siglo IX antes de Cristo también con lo que era la agricultura. Después el feudalismo también dependía de la agricultura, antes la esclavitud también dependía de la agricultura. Bueno, acá nos encontramos que por primera vez la industria va a ir cobrando lugar. ¿Sí? La transformación de materias primas que pueden provenir de la agricultura y la ganadería o actividades extractivas como la minería, bien, gana lugar. ¿Sí? Entonces, cae el peso del campo, aumenta el peso de la industria y las ciudades y además también va a ganar lugar los servicios, ¿no? Que es este tercer sector. Eh, Asimismo, vemos un proceso de urbanización. ¿Por qué? Porque al aparecer las industrias, ¿sí? Algo pequeño para machacar que les voy a seguir insistiéndoles. Hablamos de la revolución industrial y hablamos del surgimiento de las fábricas, ¿sí? Ese dibujito que hacíamos con el humo saliendo de la chimenea, bueno, acá lo encontramos. Lo encontramos a mediados de 1750. ¿Sí? Antes no existían las fábricas como existieron en este momento. Estamos hablando de procesos de urbanización, ¿sí? En segundo lugar, es decir, que del campo se iban a la ciudad para trabajar en las fábricas. Bien, esto significa que aumenta el peso de las ciudades, ¿sí? Y si uno tiene en cuenta que aumenta, como decíamos antes, disminuye el peso del campo y aumenta la industria, y por otro lado hay una migración del campo a la ciudad, lo que vemos también es el surgimiento de nuevas clases sociales, como es la burguesía, que es la dueña de los medios de producción, bien los dueños de las fábricas, el proletariado, que serían los obreros que trabajan en estas fábricas. Bien, esta categorización burguesía-proletariado es clásica de la teoría marxista, pero señala el autor, también vemos a partir de los servicios el surgimiento de una clase media, bien, que es una clase media profesional. Por ejemplo, ustedes que se están formando para ser profesionales, ¿sí? Un tercer punto después de la urbanización es la innovación tecnológica. ¿Sí? La innovación tecnológica significa el surgimiento de mejores métodos de producción, como es optimizar la división del trabajo, pero también significa que a través de las máquinas, bien, que es otro punto importante, se aumenta la producción, se va a producir más, pero también aumenta la productividad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que por cada persona se puede producir más que antes. Y finalmente tenemos también un aumento de la población. Recordemos que todo crecimiento económico también tiene que ver con un crecimiento de la población y esto se va a dar a partir de una menor mortalidad, bien, pero también de una mayor, que va a ir acompañado de una mayor esperanza de vida. ¿Qué significa esto? Que la gente cada vez va a vivir más tiempo, ¿sí? A partir de los avances. Señalado estos primeros puntos del texto de Barbero, em, la pregunta es, ¿en qué consistió la revolución industrial? Bien, les voy a pedir que miren el programa que yo ahí les señalo también en la unidad 2 cuando al final dice cuáles son las páginas que tienen que leer dentro del PDF, ¿no? Porque hay una parte que con el correr de los años lo fuimos salteando. Entonces, a ver, ¿en qué consistió la revolución industrial? ¿Sí? Em, a ver, y la pregunta tiene que ver también con pensar una propuesta de definición de la revolución industrial. Denme unos minutos que encuentro la página. Aquí está. En la página 93, ¿sí? Habla justamente del sistema de fábrica, ¿no? Recordemos, insisto, voy a repetirlo una vez más todavía. Revolución industrial, sistema de fábrica, ¿sí? Em, Y dice en la página 93, con la revolución industrial nació el sistema de fábrica, que puede ser definido como un sistema que se caracteriza por la mecanización de la producción, es decir, producción con máquinas, por el uso de energía inanimada en reemplazo de la energía humana o animal. Las primeras formas de energía inanimada utilizadas en las fábricas fueron la energía hidráulica y la energía del vapor, y por la presencia de trabajadores asalariados sometidos a un régimen de estricta disciplina. Entonces, de esta definición, que yo voy a pedir que por favor la marquen y se la estudien, pues es una definición importante, vamos a ver cuatro características, ¿sí? Uno, la mecanización de la producción, es decir, el surgimiento de las máquinas. Dos, el uso de energía inanimada, ¿sí? Ahí señala, por un lado,
la energía a vapor, pero también la energía hidráulica. 3, la presencia de trabajadores asalariados, algo que para nosotros es muy común, pero recordemos que en el modo de producción comunitario, en el modo de producción esclavista y en el modo de producción feudal no era una característica la presencia de trabajadores asalariados. Y finalmente, que estos trabajadores asalariados están sometidos a un régimen de estricta disciplina. Y el cuarto punto es la disciplina. Entonces, en las páginas 93, en la página 94, en la página 95, en la página 96, 97, ¿sí? Que son textos que son páginas que ustedes tienen que leer sí o sí dentro de este PDF. Me parece importante que detallemos qué es lo que hacen los autores, ¿no? Cada uno de estos puntos. Entonces, a ver, primero vamos a hablar de las máquinas. Bien, primero vamos a hablar de las máquinas. Estas máquinas son activadas por energía inanimada. Bien, ¿qué significa la energía inanimada? Significa, bueno, la energía hidráulica, significa, por ejemplo, la energía de vapor, que vamos a ver en el siguiente apartado. En segundo lugar, economiza trabajo manual. Esto significa que economiza la energía de los trabajadores, bien, porque hay una máquina que reemplaza el trabajo de las personas. Em, en tercer lugar, es importante señalar la diferencia entre herramienta y máquina. Bien, em, pensemos a ver, no sé bien el nombre conceptual, pero vieron, por ejemplo, cuando están los obreros trabajando, están picando una calle que están con el, creo que se llama martillo automático. Seguramente alguno de ustedes se está riendo, pero viene el que hace pa 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 pa, pa, miren que usan los. Bueno, eso sería una máquina, ¿sí? En cambio, otra cosa es el martillo, que es una herramienta. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la máquina reemplaza la habilidad del trabajador. Bien, cuando está reventando eso la calle para encontrar un caño pinchado o lo que sea, digo, está un tipo así y eso se va. No dudo de que se necesita un mínimo de destreza, ¿no? Para tenerlo con fuerza, eso no lo dudo, me imagino que debe ser más complejo de lo que uno piensa rápidamente, ¿sí? Pero diferente es, por ejemplo, el martillo, porque cuando uno está en el martillo no solamente necesita de la habilidad, bien, del artesano, por ejemplo, sino que también necesita mayor conocimiento y además el uso de la fuerza, ¿sí? Entonces, digo, eso me parece un punto para tener en cuenta la diferencia entre herramienta y máquina. La máquina suplanta al hombre, ¿no? Em, y cuando hablamos de máquinas, allí el libro da dos ejemplos. Una es la Spinning Jenny, que era una hiladora mecánica, ¿sí? Que incrementaba notoriamente, incrementaba muchísimo la producción. Pero está interesante también una segunda máquina que menciona, que es la Waterframe, que esa trae la energía hidráulica. Y la fábrica tenía que estar cerca de un curso de agua, porque justamente el curso de agua es el que hace que la máquina funcione. Voy a ver, hace un tiempito estuve en Vietnam y recuerdo que había un canalcito y era muy interesante porque ese canal pasaba el agua y una parte llenaba como una especie de contenedor y cuando ese contenedor se llenaba bajaba bien y entonces cuando bajaba porque se iba llenando el agua, aquí había una especie de martillo, bien, y el mecanismo, cuando llegaba abajo, se vaciaba, entonces ¡pum! Caía con muchísima fuerza y eso servía para ir moliendo el maíz o el grano que tenían ellos. No sé si lo expliqué muy bien, pero en algún lugar lo grabé, así que voy a ver si lo puedo llegar a encontrar hace como ya más de 2, 3 años en el norte de Vietnam. Si se lo vi a una comunidad indígena, pero me parece que es un muy buen ejemplo de cómo funciona esta máquina, ¿no? Que este tipo de máquinas además también podía tener paletas, pero fíjense que necesita estar cerca del curso de agua. Un segundo punto tiene que ver con, hablamos recién de las máquinas, un segundo punto tiene que ver con las nuevas fuentes de energía, ¿sí? Estamos hablando de fuentes de energía que funcionan con el calor, ¿sí? Y que se mueven por sí mismas. Entonces, pensemos que antes de la revolución industrial las fuentes eran orgánicas. Con orgánicas nos referimos a la fuerza del hombre o la fuerza de los animales. Bien, pensemos en, por ejemplo, para lo que era moler el café, ¿sí? Para moler el café o para moler la caña de azúcar, ¿sí? Muchas veces se ponía un burro o dos burros y los hacían ir caminando, caminando, y entonces ahí se iba activando
una herramienta, ¿sí? Que iba moliendo. Bueno, se deja de lado la fuerza humana, se deja de lado la fuerza animal, se deja de lado el viento. Empecemos en un molino, se deja de lado la madera, ¿sí? Y se activan nuevas fuentes de energía. Bueno, esa fuente de energía es, como dijimos antes, la fuerza hidráulica, bien que la fuerza hidráulica es aquella que tiene que ver con el movimiento del agua. Y también acá surge un elemento muy importante, que es el carbón. Bien, el carbón como nueva fuente de energía que también incrementa la productividad. Si hablamos de carbón, estamos hablando de la energía a vapor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la energía a vapor? La energía a vapor transforma la energía térmica, es decir, el calor, en energía cinética, es decir, movimiento. Entonces, el carbón, la energía a vapor, permite transformar el calor en movimiento, ¿sí? Así que, digo, esto es algo fundamental para entender a la primera revolución industrial. Y un tercer punto tiene que ver, y ya vamos llegando al final del primer video, tiene que ver justamente con la disciplina y la organización del trabajo. Bien, hablar de organización del trabajo significa hablar de un nuevo paso de la división del trabajo. La fábrica divide aún más el proceso productivo. Bien, recuerden este primer capítulo de Adam Smith en La riqueza de las naciones. Entonces, al aumentar mucho la división del proceso productivo y un obrero dedicarse siempre a la misma actividad, lo que logra es una mayor destreza y eso logra un aumento de la producción más allá de disminuir tiempos muertos, ¿no? Entonces, esta división del trabajo es una innovación organizativa, es una mejora de la organización que va a aumentar la productividad. Tiene que ver con tareas simples, repetitivas, y esto es muy interesante porque al ser una tarea simple y repetitiva permite el ingreso de trabajadores no cualificados. Bien, pensemos que estos trabajadores que venían del campo a la ciudad no eran expertos en realizar una labor. Entonces, si la labor que vos tenés que hacer es muy simple, si parte de tu trabajo tiene que ver con controlar una máquina, bien, entonces permite que personas con muy poca capacitación puedan formar parte de este proceso productivo. Eso me parece fundamental. Bien, un problema de esto también incluso fue que cuando había hombres que se quejaban, lo que comenzaron a hacer los dueños de estas fábricas fue contratar mujeres y niños que cobraban menos y además se quejaban también menos. Bien. Lo malo fue justamente eso, que permite que el trabajador sea fácil de sustituir. Si un artesano no es fácil de sustituir, pues es un trabajador cualificado. Un trabajador que tiene que controlar una máquina sí es fácil de sustituir y despedir y también que ese sea un modo de mantener salarios bajos. Ahora hay un punto importante que tal vez uno tiene en cuenta y tiene que ver con la disciplina. ¿Por qué digo esto? Porque la disciplina lo que hace es intensificar el trabajo. Bien, ¿qué significa esto? Que uno puede exigirle un horario y una actividad constante a los trabajadores. Esto me parece fundamental para tener en cuenta, porque esto es un cambio muy grande. Hasta ese momento no existía esto, bueno, comenzar a trabajar un horario, terminar a trabajar a otro. A lo sumo, en el campo uno puede pensar que efectivamente sucedía es, bueno, el tema del sol, ¿no? Como el sol quema, como imagínense que en aquella época no existía el bloqueador solar, el rayito de sol bien no existía, entonces bueno, sí, los trabajadores del campo se levantaban muy temprano para que no les queme el sol, bien, y ya cuando el sol estaba ahí arriba a las 12 del mediodía dejaban su trabajo, tal vez caía el sol y volvían a trabajar. Bueno, en este caso ya comenzamos a tener un horario. Bien, un horario de entrada, un horario de almuerzo, un horario de salida, un horario de descanso. Entonces, para esto se necesita disciplina. Este es un modo de exigir el horario, que es una actividad constante, y también comienzan a aparecer las chicharras y, por ejemplo, los silbatos de ingreso, los silbatazos de salida. Esto significó que los obreros tuvieron que transformar sus hábitos, las personas tuvieron que transformar sus hábitos. Para ustedes y para mí esto es algo sumamente normal. Yo sé que hoy a las 18:30 tal vez, como es nuevo esto, tal vez nos permitió un changüí, pero si fuera clase en vivo, a las 6:30 arranca nuestra clase, voy esperando que ustedes también salgan de sus respectivos trabajos, ¿sí? Esto para nosotros es algo normal, es algo común, es algo hasta les diría obvio. Bueno, en el siglo XVIII, cuando comienza toda esta revolución industrial, no era algo obvio, era algo que nunca se había hecho en la humanidad, era algo sumamente novedoso y era algo que hubo que imponer
por la fuerza a trabajadores indisciplinados, ¿sí? Yo siempre lo comparo con, digo, hoy ustedes saben que, bueno, ahora saben que tienen que sentarse en la pantalla, lo están haciendo, me alegro que lo estén haciendo, pues lo puedo ver en los controles que tengo en el Moodle, pero ustedes también saben que si no, si estuviéramos presenciales, tienen que estar a las 18:30, 18:45, 19, según su salida del trabajo, en la clase. Bueno, cuando ustedes ingresaron por primera vez al jardín de infantes a los 3 4 años, bien, no sabían esto. Entonces, ¿qué era? Quilombo, quiero jugar, ¿Qué es lo que hace la maestra de jardín en estos primeros años de jardín? Bueno, les enseña la disciplina. Les enseña a ingresar, a tranquilizarse. Parte de esa tranquilidad tiene que ver con jugar, tiene que ver con tomar la merienda. Incluso en algunos, para los que van a la tarde, a veces se adopta también dormir la siesta. Dije, imagínense ustedes ahora a 18:30, bueno chicos, son las 19:45, vamos a dormir una siesta. No, no existe, pues ya tenemos esa disciplina. Esa disciplina se fue incorporando lentamente durante todo el jardín, durante toda la primaria, durante toda la secundaria. Así que incluso te puedo decir que el sistema educativo también es un modo de disciplinamiento para el sistema, para el momento laboral, ¿no? Jugando con, relacionando. Entonces, hubo una adaptación, debe haber una modificación de hábitos. Antes de toda esta revolución industrial se trabajaba, tal vez había muchos momentos de ocio y después se trabajaba intensamente, intensivamente cuando había que entregar la producción. Bueno, acá exigía un ritmo constante de trabajo y eso hubo que enseñarlo. Es muy interesante que incluso dice ahí los autores que había que eliminar el San Lunes. ¿Qué significa el San Lunes? Que muchas veces el fin de semana se tomaban todo y amanecían el lunes completamente, hoy diríamos, rotos, amanecidos, etcétera, y no iban a trabajar. Bien, no iban a trabajar. Entonces, bueno, también hubo que buscar disciplina y romper con eso. Hoy, siglo XXI, todavía pasa que el mayor día de ausentismo es justamente el día lunes. Esto está medido. Tengo un amigo también que tiene una fábrica y me comenta que cuando más faltan es el lunes. Incluso, si queremos jugar con esta disciplina, muchas veces, y por pedido de las esposas de algunos trabajadores, les pagan los días lunes, así no cobran el viernes y se lo revientan el fin de semana. ¿Bien? Entonces, fíjense qué interesante esto de la disciplina, todavía dura hasta hoy. En estos primeros momentos se cometieron también muchos excesos, bien, en nombre de la disciplina. Por ejemplo, trabajar 14 horas por día. Bien, imagínense trabajar ahora 14 horas por día. Lamentablemente muchas veces sucede, incluso, no sé, en el caso de los docentes a veces trabajamos también los fines de semana. Bien, con esto de las aulas virtuales hubo que trabajar muchísimo para poder adaptarlas. Y me preguntarán, ¿y por qué ahora trabajamos 8, al menos por ley? Bueno, porque hubo, durante todos los siglos siguientes, hubo movimientos sociales, protestas sociales, movimientos de sindicatos para ir bajando progresivamente el tiempo de trabajo de 14 horas a 8. Incluso en algunos lugares hoy en día, bueno, ahora con la pandemia no sé, pero se está probando incluso el trabajo de 6 horas en algunas ciudades, ¿no? Y lo último que voy a decir es que en medio de esta intensificación del trabajo también había métodos como premios y castigos, y entre los castigos incluso había castigos corporales. Bien, bueno, estimados, estimadas, me he pasado unos minutitos de los 20 minutos que se sugiere, así que bueno, vamos a hacer un cortecito y volvemos ya con la parte de historia económica argentina.